Estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva teleconferencia del módulo de Cultura Ambiental. Esta es la semana número 7, segmento número 1, y el tema del módulo va a ser Producción y Consumo Sostenible, caso Colombia. Mi nombre es Javier Sánchez y hoy los vamos a acompañar en esta sección. Espero que sea muy enriquecedor porque pues toca algunos factores importantes sobre por qué vamos a desarrollar y por qué el país está desarrollando procesos de producción. Eh, el objetivo de la sesión básicamente es generar o promover herramientas que tengan como punto viable que ustedes sean sujetos de búsqueda de sostenibilidad. O sea, permitir que ustedes puedan lograr en sus empresas y como personas cambios y modificaciones al estado actual de los medios naturales. Lo vamos a dividir en 5 puntos. Una primera parte son los antecedentes de la política ambiental. El segundo punto, la producción más limpia, qué es eso, qué consiste, cómo se ha venido desarrollando en el país. Un tercer punto, los mercados verdes, muy en auge en los últimos años y sobre todo Colombia, que es un país biodiverso, cómo podemos desarrollar unidades de negocio importantes. El cuarto punto, lo que es la política de producción y consumo sostenible. Y al final, el punto número 5, lo que son los programas, qué actividades se están desarrollando en el país para desarrollar estos factores, estos elementos claves. Para comenzar, vamos a retomar algunos elementos que anteriormente se han tocado. Hemos determinado, por ejemplo, y han visto en unidades anteriores, los impactos y las problemáticas ambientales que se han venido generando. En la primera presentación, en la parte superior, ustedes ven los procesos de contaminación industriales, que obviamente han generado impactos en el medio ambiente y han generado cambios. De esta manera, la información que tenemos es que todos los procesos de producción generan gases de efecto invernadero, generan desechos y por lo tanto están afectando al planeta. En la parte superior derecha vemos también que hay unos procesos de producción en donde además nosotros consumimos y todo lo que consumimos generamos unos desechos. Estos desechos terminan en muchos casos, como en esta parte superior derecha que tocamos acá, en vertederos, en los mares, en los ríos, en diferentes lugares que son desechos que se podrían haber utilizado. Otro proceso, el uno de oferta, el otro de la demanda de bienes y servicios. Y el otro elemento que tenemos acá es el de los impactos que ha tenido que ver derrames de petróleo. En este caso, ustedes saben que el petróleo es uno de los elementos claves que hay en el planeta para producción, pero que también, tanto en los impactos que genera la combustión, como en este caso, vemos un barco que está siendo quemado por el petróleo que generó. Esto está generando ciertos elementos también en el planeta. De alguna u otra forma estamos hablando y vamos a hablar de los procesos de impacto desde la producción y desde el consumo, o sea, desde la parte de la industria y desde la parte de nosotros como consumidores. Siempre estamos, y vamos a hablar sobre los elementos de negocio, la generación de las compañías y la utilización de esos recursos de todas las empresas que tienen como fin nosotros como consumidores. Pero al otro lado estamos nosotros como consumidores y qué podemos hacer para disminuir ese impacto. Es la unión de los dos y eso es importante tocarlo acá. La siguiente presentación hablamos sobre lo que es biocapacidad y huella ecológica. Aclarando lo que es la huella ecológica, vemos que es el impacto ambiental generado por la demanda humana de recursos naturales. Ustedes ven aquí el planeta está dividido en los continentes y cada región tiene un color diferente. ¿Qué explicación tiene esta? Vemos, por ejemplo, con todo lo que hablábamos en un módulo anterior de huella ambiental, cuántos recursos nosotros utilizamos o la región utiliza para producir y al mismo tiempo cuáles están siendo escasos. Vemos aquí, por ejemplo, en nuestro lugar, Colombia y Perú,
en la región somos los únicos que quedamos. Obviamente estamos en una disminución de esos recursos en donde el consumo que tenemos nosotros equivale a un planeta. En regiones como África, la gran mayoría de África, alguna parte de Asia, el proceso de producción y consumo también equivale más o menos a un planeta. Regiones, gran parte de lo que es Latinoamérica y la mayor parte de lo que es Asia, generalmente Rusia y parte de lo que era China, esto es del 2009, aclaro, se necesitan de 1 a 2 planetas para el proceso de producción. Y vemos en la parte norte ya Canadá específicamente y gran parte de lo que es Europa, que se está necesitando de 2 a 4 planetas para su proceso de producción. ¿Eso qué significa? Solo hay un planeta, el planeta Tierra, pero el proceso de producción y consumo es tan grande que está necesitando más del doble y es un proceso cada vez más indiscriminado. Y llegamos a lo que es Estados Unidos, que está en un color totalmente rojo intenso. Eso significa que toda la sociedad norteamericana necesita más de 4 planetas para sus procesos de consumo y sus procesos de producción. Si seguimos en este nivel, pues obviamente no tendremos planetas, o sea, estamos utilizando más allá de lo que nosotros estamos requiriendo. A partir de esto es importante tener en cuenta que lo que vamos a hablar en la siguiente presentación es qué se ha generado para modificar esos procesos de producción y esos procesos de consumo. Porque si seguimos como vamos, pues obviamente no va a haber un planeta más y pues obviamente vamos a desintegrar todo el planeta como tal. Para hablar de esto, tenemos que hacer un análisis de los antecedentes históricos que dieron paso a la política o las políticas que estamos tocando y que vamos a tocar en el momento. Algunos de estos temas ya los han visto en módulos anteriores, pero es importante recalcarlo. Primero, como antecedentes de la política de producción y consumo tenemos la Cumbre de Río de 1992. Básicamente aquí se hablaron de diferentes temas específicos es sobre la definición específica y actualización de lo que era desarrollo sostenible. Pero también el punto clave acá es que se detectaban ya que en el mundo había excesos o contaminación de gases de efecto invernadero y por lo tanto una parte clave era identificar los patrones insostenibles de producción. O sea, si seguimos como vamos, pues obviamente no va a haber más planetas para vivir. Eso fue en el año 1992. Posteriormente, 10 años después, es cuando se desarrolla la Cumbre de Johannesburgo. La Cumbre de Johannesburgo tiene como en cuenta ciertos elementos. Primero, renovar todo el compromiso político frente a los que se había hablado en la Cumbre de Río de 1992. Es los países, absolutamente todos los del mundo, deben estar trabajando para un bien común. Es disminuir los procesos de contaminación en todos los planos, tanto aire como agua, de los procesos de producción. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto actualizar todos los patrones, toda la información de patrones de consumo que hay en el mundo. Eso fue 10 años después. ¿Por qué se dio 10 años después? Pues porque no hubo como tal una concientización plena de lo que se había generado. Y algunos países, el país que más contaminado o más producción generaba, que era Estados Unidos, pues no firmó el protocolo de Kioto y seguía produciendo. El tercer elemento clave es el proceso de Marrakech en 2003. Ese específicamente, ¿qué tocaba? Ese tocaba la modificación de cambios en las prácticas sostenibles de producción y consumo. Aquí, en el 2003, era más enfocado hacia los procesos de industria, pero también hacia el proceso del consumidor. El consumidor es un punto clave, porque si el consumidor genera más consumo, por lo tanto, pues obviamente habrá mayor oferta y mayor utilización de los recursos naturales. En el centro de la presentación vemos todo lo que se ha visto en módulos anteriores,
que es desarrollo sostenible. Pero es importante tenerlo en cuenta aquí de qué es el desarrollo sostenible. Primero es proteger el medio ambiente. Pero no solamente proteger el medio ambiente porque sí, sino proteger el medio ambiente para las futuras generaciones. El segundo es usar racionalmente los recursos naturales. Anterior al año 92 y época del 80, década del 80, veíamos que se usaba o se utilizaban los recursos naturales no importando las implicaciones de los desechos. El tercero es prevenir impactos ambientales, como los que mostraba al principio, derrames de petróleo, contaminación de aguas, desechos, todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, la producción y el desecho de pilas, que ahorita más adelante vamos a hablar. Y el elemento número 4 es la modificación de producción y consumo. O sea, estamos hablando también nuevamente de qué debemos hacer los ciudadanos, todos somos ciudadanos, para disminuir esos impactos. Al final de la presentación del módulo vamos a hablar de algunos ejemplos específicos que el gobierno y el Estado ha venido desarrollando y que nosotros como ciudadanos debemos también de desarrollar. Y en las partes laterales vemos, en esta parte, pues la Constitución Política de Colombia de 1991, un elemento fundamental porque de ahí se empezaron a generar algunos cambios también adicionales, tanto en la generación de instituciones como en la política general del Estado, como política de Estado, no como política de gobierno. Un punto clave es la Ley 99 de 1993, que da visibilidad para la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Eso, si ustedes lo ven, es el año 1993, realmente muy reciente ese ministerio. Y al lado derecho vemos ya tres elementos que vamos a tocar acá. Primer elemento, la política de producción más limpia, que ahorita la vamos a hablar, que fue en el año 1997, o sea, 4 años después de creado el Ministerio del Medio Ambiente. Ahí en la parte central vemos la política de producción y consumo sostenible, que también vamos a hablar y eso nos vamos a desarrollar una parte de lo que consiste la política, pero más que hablar de la política es que cómo podemos hacer nosotros para modificar esos patrones de consumo, para qué sirve. Y un tercer elemento que se unen son el Plan Nacional de Mercados Verdes de 2002. Nuevamente muy reciente, 2002, es qué se está haciendo para procesos de consumo y además qué productos se pueden consumir para disminuir el impacto. Ahí hay ejemplos, por ejemplo, lo que son los productos orgánicos, de biotecnología, nanotecnología, todo lo que tiene que ver con ecoturismo, etcétera, etcétera. Todo también está desarrollado en lo que fue filmado en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2006-2010. Casi que en este momento estamos llegando a un elemento clave, ha pasado desde el 1997 hasta la fecha algunos elementos claves para desarrollar y que el Estado viene generando y modificando esos establecimientos. Bueno, vamos a hablar en primer término de lo que les decía, la política de producción más limpia. ¿Qué es eso de producción más limpia? Básicamente, producción más limpia es minimizar o reducir los residuos y emisiones nocivas al medio ambiente y maximizar la producción de bienes y productos. Cuando estoy hablando de eso, estoy diciendo es hacer más con menos, generando menor impacto, pero también reutilizando todos los elementos que pueden ser enfocados hacia los desechos de las organizaciones o de las empresas. Cuando estoy hablando de empresas, estoy hablando de cualquier tipo de empresa. Puede ser una empresa de cueros, una empresa también de servicios, los impactos que pueda tener, por ejemplo, la producción de cine, también un hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tocar algunos temas generales de la política de producción más limpia. Por ejemplo, primero, optimizar el consumo de recursos naturales y de materias primas. O sea, cómo poder utilizar menos los recursos naturales o cómo puedo sustituir esos recursos naturales, enfocándose a materias que sean mucho más específicas y que puedan reducir el impacto. Otro elemento es aumentar la eficiencia energética y utilización de energías más limpias. Entonces ahí utilizamos, bueno, por ejemplo, energía eólica o energía solar, o cómo podemos utilizar otros recursos, mareomotriz, etcétera, etcétera, para el proceso industrial sin necesidad
de utilizar el petróleo o como sustituto. Otro elemento es minimizar las cargas de contaminación, o sea, antes de eso, ¿qué podemos generar para disminuir el impacto general de la carga de contaminación? O sea, ¿cómo podemos hacer con los gases de efecto invernadero? ¿Cómo se puede disminuir eso en los procesos de producción? Un cuarto elemento es prevenir y mitigar los impactos ambientales sobre población y ecosistemas, o sea, dónde está ubicada la organización y qué características tiene. Y otro, minimizar y aprovechar los residuos, ya lo habíamos hablado anteriormente, y utilización de tecnologías más limpias, o sea, utilización de recursos industriales que no generen tanto impacto. ¿Qué logros ha alcanzado el programa de producción más limpia? Entonces aquí tenemos algunos. Por ejemplo, se han generado 76 guías ambientales sectoriales. Cada sector ha generado unas cartillas, por decirlo así, donde identifican qué se pueden hacer para minimizar esos impactos. Otro, incentivos tributarios. Esas compañías que demuestran que están disminuyendo el impacto, entonces lo que ha generado es que menos impuestos se le cobra. Muchas compañías que han demostrado eso, pues obviamente han generado mayores ganancias. Otro elemento es la creación del Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnología Ambiental de Colombia. Otro elemento es la calidad del aire, desarrollos normativos. Vemos en ciertos lugares, por ejemplo, se han firmado el Día Sin Carro, en ciertas partes del mundo, entonces también la calidad del aire, filtrajes, fuentes fijas, fuentes móviles. Utilizamos ciertos carros, por ejemplo, que no utilizan energías híbridas. Un elemento también es la implementación del sello ambiental colombiano. Ahí en el centro ustedes ven productos que van a tener este sello colombiano y que identifican a las compañías o los productos que están generando menor impacto. Y el último es la suscripción de 67 convenios de producción más limpias a nivel nacional y a nivel regional. Entonces estamos hablando aquí de ciertos elementos importantes. Es cómo el proceso de producción y el proceso de consumo, a partir de las políticas del Estado, están generando cambios no solamente a nivel nacional o regional, sino también a nivel mundial. En este caso, vemos acciones prontas y eficaces. Esta primera parte identifica ciertas características que nos sirven como implementación para lo que vamos a ver más adelante. En este caso, la primera parte que hemos tocado es cuáles son las políticas, de dónde vienen las políticas, qué ha hecho el Estado, pero al mismo tiempo cómo las compañías, como un ente importante, se han unido a la organización del Estado para producir o disminuir esos impactos, a partir también de ciertos elementos que veíamos anteriormente. Es la evolución de los impactos que se habían generado y cómo mitigar eso, o sea, mitigando al mismo tiempo lo que hablábamos de huella ecológica. Bueno, hasta aquí es nuestra primera parte del módulo de cultura ambiental, la sesión número 7, y ahorita continuamos con la segunda parte sobre el proceso de producción y consumo.